Hola compis, hoy os traigo los esquemas, bueno, el mapa mental, mejor dicho, con sus explicaciones, como siempre, del tema conquista y colonización de la América hispánica en los siglos XVI al XVIII, que se corresponde con el tema 34 del temario de las oposiciones de Geografía e Historia. Bueno, como veis, bueno, sabéis como siempre que bueno, los temas se componen de introducción, de sus partes, unas conclusiones y una bibliografía. Bueno, yo aquí directamente paso a lo que son las partes, ¿no? A los subtítulos, ¿no? De lo que se corresponde con el tema. Bueno, básicamente he dividido el tema en, bueno, Colón y primera época, el siglo XVI y bueno, un poco las organizaciones políticas de entonces, la organización política en general de lo que es ya en América, también siglo XVII, XVIII y luego la organización social. Ahora voy a ir desarrollándolo un poco. Bueno, vamos con la parte, con el primer apartado, que es el Colón y que es Colón y la primera época. Bueno, como todos sabemos, bueno, en 1492 Colón llega a América, costea Santo Domingo, Cuba, tal, regresa. Bueno, va a hacer varios viajes. En 1493, en el segundo viaje, bordea Santo Domingo, que es que no se conoce como la Española, y parte de las Martinicas. En el tercer viaje, en el 98, va por las islas de Cabo Verde, que Portugal no reclama según el Tratado de Alcasovas Toledo, ¿vale? Bueno, esto es otra historia. Trinidad y el Mar de las Antillas. Y en el cuarto viaje, en 1502, bordea pues, el sur de Santo Domingo, Jamaica, la costa centroamericana, con Honduras, Nicaragua y Panamá. Bueno, antes de viajar se llevan a cabo lo que son las capitulaciones de Santa Fe, donde se le, se le otorga el título de almirante de la mar Océana, virrey de las tierras descubiertas y recibirá una décima parte del comercio con las Indias, y todo esto será hereditario. Los reyes católicos tratarán de derogarlas, pero no pudieron hasta que Colón la palmó. Así que luego, una vez que ya entraron estas nuevas tierras en escenario, la tarea fue repoblarlas y explotar las tierras, que se hizo mediante repartimientos, ¿vale? Colón fue un mal gobernador, levantó mogollón de quejas, le visitó Francisco de Bobadilla, una especie como de inspector, ¿no? De algo, lo mismo que los inspectores de sanidad o de Hacienda, bueno, pues este fue un inspector que fue a ver qué estaba pasando allí, ¿no? Y este lo encarceló y comenzó a gobernar él pues, para las tierras de allí. Hubo una pugna por los derechos de navegación entre España y Portugal, recordemos, hasta que en 1494 se firma el Tratado de Tordesillas, en el que todo será portugués todo lo habido al este de una línea trazada de norte a sur a 379 leguas al oeste de Cabo Verde, ¿vale? Lo que es, bueno, pues acordás la línea que al final, esas leguas de Cabo Verde, pues llegan a dividir pues casi todo por, Brasil para Portugal, el resto todo para España. Y en 1529 el Tratado de Zaragoza, al final se quedará para España solo el archipiélago de Filipinas. Aparte del descubrimiento territorial y demás, también se hace lo que es el descubrimiento intelectual, ¿no? Ya científico. Américo Vespuccio pues bordeó todo lo que es América, que de hecho América se llama así por él, ¿no? Y bueno, la colonización se hizo en tres fases. Descubrimiento, rescate o comercio con los indios y el poblamiento. El primer asiento fue en la Española por Nicolás Obando y se instauró el modelo municipal castellano. Los primeros repartimientos de indios llevaron a la esclavitud. Fray Obando trata de asalariarlos, pero fracasó. Y además, la esclavitud estaba prohibida porque recordad que Isabel la Católica los constituyó como vasallos de Castilla. Entonces, el repartimiento se sustituyó por la encomienda, que en teoría era buena idea. Luego hablaré de ellas en las leyes de Burgos, pero en la práctica llevaron al esclavismo también.
Las primeras expediciones eran privadas, pero con autorizaciones reales. Eran como empresas capitalistas mercantiles sin escrúpulos, porque las leyes españolas estaban muy lejos. En 1503 se funda la Casa de Contratación de Sevilla para controlar el comercio con las Indias, ¿no? En 1512 y 1566 se lleva a cabo o tiene lugar el activismo proindios o proindígenas americanos de Fray Bartolomé de las Casas. La labor que hizo este hombre pues fue muy importante, pues eso, para proteger a los nativos americanos que se encontraban allí, o por lo menos los que sobrevivieron, claro. Seguimos en 1500 ya bueno, en 1500 ya estamos aquí en el siglo XVI, ¿no? Hablamos de las colonias americanas cuando Carlos I quitó de Alemania y Felipe II, o sea, siglo XVI, que ya, bueno, ya había comentado antes con el tema de la Casa de Contratación de Sevilla. En 1519, Hernán Cortés conquista el México de los mayas y se crea la Audiencia de México. En 1524, Francisco Pizarro conquista Perú, una conquista que duró 48 años por la resistencia inca, y después hubo luchas entre los españoles allí por el territorio y el gobierno. Bueno, aquello luego se convirtió en aquello de que vamos, en un desastre también entre los españoles que estaban allí a ver quién pillaba más tierra y tal. Y se creó el Virreinato de Perú. En 1540 el rey convoca una junta de consejeros reales y juristas de prestigio, por lo que al final se llevan a cabo las leyes de Burgos que comenté antes. Era pues como decía, pues para evitar la esclavitud y la encomienda, o sea, y los repartimientos y tal. Bueno, pues en 1542, derivado un poco de esas leyes de Burgos, se proclaman las leyes nuevas, en el que se crean el Consejo de Indias, se fundan 2 nuevas audiencias, se prohíbe la esclavitud de los indios, pero sí la de los negros, por lo que aquí empezamos ya también con la extracción de población africana para esclavizarla en América. Moderación en los repartimientos, se prohíben nuevas encomiendas y se asientan las condiciones de asentamiento para nuevos colonos, además de establecer tributos y servicios que tienen que llevar los indios como súbditos reales, ¿no? Durante el reinado de Felipe II, pues a pesar de la protección del monarca, sigue habiendo explotación indígena. Pero los indios comienzan a litigar, bueno, yo los llamo indios, pero bueno, nativos americanos, no sé muy bien cómo se dice correctamente ahora, ¿no? Pero bueno, ya me entendéis. Los indios litigan con éxito ante las audiencias. En 1573 se proclaman las ordenanzas de nuevos descubrimientos y poblaciones, donde la conquista se hace más pacífica y se hace mediante persuasión de la población indígena, pero permiten defenderse con las armas en caso de peligro, ¿vale? Con estas ordenanzas nuevas. En el siglo XVII comienza, pues como en la península, ¿no? Una profunda corrupción. Y la corrupción también llega al gobierno en las Indias, donde se venden los oficios públicos, aunque estos fuesen nombrados por el rey. En el siglo XVIII tenemos que los repartimientos de mercancías se hacen mediante una institución como medio de control, ¿no? de comercio con las Indias. Y en 1763, Florida, bueno, es que lo de Florida es una historia. Florida, se me olvidó comentar, en 1513 es española, ¿vale? O sea, bueno, España tenía todo el continente americano, quitando Brasil y poco más. Y los ingleses estaban intentando entrar por el norte, por Nueva York y demás, ¿no? Bueno, pues España tenía toda América. Bueno, pues en 1700, ya en el siglo XVIII, en 1763, Florida pasa a Estados Unidos. En el 76, con la paz de Versalles, que llega pone fin a la guerra de independencia de Estados Unidos, eso en 1776. En 1783, yo es que también que gana de meteros fechas así a lo gonzo, Florida vuelve a España, o sea, era de Estados Unidos con la guerra de independencia y pim pam, y regresa a España. Pero en 1818 USA, o sea, Estados Unidos conquista Florida y al final, en el 19, España vende Florida a Estados Unidos. En plan, venga, es quedárosla. Pues es que eso es un follón, ¿sabes? Porque al final, madre mía,
tan pesados que sois con el tema de Florida, pues ahora quedárosla para vosotros. Y al final acabó vendiéndola, mal vendiéndola, mejor dicho. Bueno, pues una historia, ¿no? El tema de... Eso ya es otro punto. Bueno, seguimos con el tema de la organización. Hay diferentes... Primero se crean el virreinato de Nueva España, que cuentan con California, Florida y más territorios al norte, México, Centroamérica, las islas de Cuba y Santo Domingo. Un español descubre el Cañón del Colorado, ojo, cuidado. Después también se crea pero ya en el siglo de, bueno, perdón, después se crea el virreinato de Perú, al sur, que es como el sur del norte de Granada y al oeste de Brasil. Y luego ya en el siglo XVIII se crea ¿cómo se llama? El virreinato de Nueva Granada, que es al norte de América del Sur, Colombia y demás, y el virreinato del Río de la Plata, que es al sur de Perú y Argentina, ¿vale? Y con la Capitanía General de Chile en Chile, básicamente. Bueno, pues como vemos, una historia, que es los virreinatos, es como se organiza un poco provincialmente, por así decirlo, América. La encomienda, pues ya hemos visto, además en otros temas también se habla de ello, que es para la explotación agraria, que en principio tendría que ser respetuosa con los nativos, pero no lo fue. Y la mita, que era para la explotación minera. Vale, ahora sí, llegamos a lo que es la organización política allí, in situ, ¿no? Bueno, pues tenemos que con el Consejo de Indias em, es lo que tiene jurisdicción en todos los territorios, asuntos e instituciones de las Indias, ¿no? Se hace elaboración de las leyes para América. O sea, no es que las leyes claro, porque allí en América se pasaban por las narices las leyes españolas, pero las leyes del Consejo de Indias sí que tenían que implantarse obligatoriamente allí. Y para eso luego estaban las audiencias y un montón de instituciones allí, para que se establecieran y se llevaran a cabo y se respetaran, colín, no me salía, las leyes españolas. No, o sea, allí en el Consejo de Indias también nombraban los cargos civiles y eclesiásticos. Era como también un tribunal supremo de justicia. Fiscaliza la política económica, supervisa las cuentas americanas. O sea, todo lo que tuviera que ver con América estaba procesado en el Consejo de Indias, que a su vez con la Casa de Contratación era la institución, que era una institución colegiada, era el máximo organismo rector del comercio y la navegación con América, y era la encargada de todo lo relacionado con América, con el comercio, transporte, pleitos de comercio indiano, todos los conocimientos geográficos del Nuevo Mundo, en fin, o sea, entre el Consejo de Indias y la Casa de Contratación eran los que organizaban todo el cotarro americano. Allí se organizaba en virreinato, o sea, con la máxima exponencia, ¿no? Organizativa política. El virrey era el máximo representante del poder real en América. En los siglos XVI y XVII, pues está el virreinato de Nueva España y después el virreinato de Perú. Y luego más tarde surgirán, como ya comentaba antes, el de Nueva Granada y el del Río de la Plata. La gobernación era una unidad administrativa parecida, pues, a la provincia, ¿no? Que iba unida al virreinato. O sea, el virreinato luego se dividía en gobernaciones y que estaban, pues, dirigidas por el gobernador mismamente. Primero era un título vitalicio, el de gobernador, para los conquistadores que iban yendo, y después iba recayendo en funcionarios y burócratas. Estas gobernaciones se iban dividiendo en partes más pequeñas, que se llamaban corregimientos y alcaldías mayores. Eran representantes del rey, pero para la vida municipal, ¿vale? El corregidor, acordaros, o el alcalde, ¿no? En modelo castellano, acordaros. Eran funcionarios más cercanos a los súbditos americanos, ¿vale? Y tenían diferentes funciones o mismas funciones que el gobierno, pero en distritos más pequeños, administrativos, judiciales y militares. Esas eran sus funciones también, ¿no? El corregidor, salen muchísimas películas, el corregidor, pues, ¿sabes? Bueno, y luego está el cabildo, que era como la unidad más básica, más pequeñita de administración, donde residen obligatoriamente, además, los blancos españoles, eran donde vivían. O sea, el cabildo era como el pueblo donde vivía la yesés, que eran los españoles, ¿vale? Y estaba presidido por el corregidor o el alcalde mayor también, ¿vale? Luego tenemos pequeñas, bueno, aquí tenemos una historia que es que en los siglos XVII y XVIII
España, los territorios españoles en América, se ve hostigado por las incursiones de piratas y corsarios ingleses, como por ejemplo Francis Drake. Acordaros que los corsarios eran piratas, así, tal cual, pero con el beneplácito de la reina. También acordaros que Isabel I de Inglaterra estuvo a la gresca todo el reinado con Felipe II. O sea, bueno, aquello fue un despiporre. Acordaos, la Armada Invencible. Bueno, pues en las colonias americanas lo mismo con los piratas y los corsarios. Una fiesta. Y luego, en paralelo, tenemos lo que son las audiencias, que como comentaba antes, eran la audiencia, igual que aquí en Castilla, pues la audiencia en América, pues eran tribunales de justicia, para administrar justicia. Y entonces los indígenas, los indianos, recurrían a las audiencias para litigar contra los abusos españoles, ¿no? Pues como os comentaba, era una institución judicial con atribuciones gubernamentales también. Ojo, cuidado, que eran los que se encargaban de que las leyes se instauraran, las leyes que promulgaban el Consejo de Indias se implantaran también en América. Era un órgano colegiado por juristas, compuesto por juristas, controlaban la burocracia colonial y se encargaban de vigilar que no hubiera excesos en la autoridad española. En el siglo XVII tiene un débil control político debido a la corrupción de la administración indiana y también lleva un poco al nepotismo y al clientelismo, en fin. Pero en el siglo XVIII con Carlos III le mete una reforma del copón y bueno, pues ya empieza también eso a resurgir un poco más y a mejorar el asunto. Bueno, pues aquí empieza con un secretario ministro en la metrópoli, al modelo francés, ¿no? Instaurado un poco también en América, pues el modelo francés que también venía instaurando Carlos III y bueno, y Felipe V y tal, el modelo francés en España, pues también en América. Es aquí cuando se crean los dos nuevos virreinatos, el de Nueva Granada y Río de la Plata, que comentaba antes, y empezó a poner fin un poco a las audiencias y a restaurar un poquillo las que quedaban, ¿no? Y también trató de poner fin al fraude fiscal y demás, ¿no? Bueno, pues esto es un poco cómo se organizó el cotarro allí en América. Y luego tenemos la organización social. La organización social, pues también va a ser tipo piramidal, porque allí no van a hacer una cosa diferente a lo que había aquí en España. Lo que pasa que allí, bueno, pues la base, digamos, de la pirámide, donde están ahí todo el mogollón, pues va a ser siempre abajo. Tenemos la República de los Indios y la República de los Españoles, que se llama así. Dentro de cada república, pues tenemos también niveles. La República de los Indios eran todos los indios, todos los indígenas, los campesinos principalmente, gente y luego gente de baja, digamos de clase baja, también aparte de los indios, pues los mestizos, los indios hispanos, los mulatos, los zambos, zambos se les llamaba mestizos de negro e indígena, o sea, en fin, los esclavos negros también, que eran traídos de África, que se hacían de sirviente doméstico en las minas y en las plantaciones. Y también los indígenas con sus autoridades, que era la nobleza indígena, los que estaban allí, que eran los caciques y los curacas, que tenían mucha influencia en su comunidad, claro, y les hace asimilarse con la sociedad española, lo que hace que en América haya una cierta flexibilidad en las clases sociales, ¿no? Esto en cuanto a la República de los Indios. Y luego por encima de ellos, están la República de los Españoles. En la parte más baja de esta pirámide tenemos el cabildo, el bajo clero, los capataces de hacienda, el funcionariado inferior, las profesiones liberales y los pequeños y medianos comerciantes. Tenemos también el funcionariado medio, los oidores, los corregidores, el clero medio y luego en la parte de la cima, aparte del virrey, claro, tenemos a la jerarquía eclesiástica, los altos cargos administrativos, los grandes mineros y comerciantes, vamos, la florinata del percal, que son las élites, vamos, los blancos y los criollos. Los criollos eran los españoles nacidos en América, pero de padre y madre españoles, ¿vale? Que estos criollos serán luego los que constituirán la nobleza americana, que luego, con el tiempo, levantarán las independencias contra España. ¿Vale? Se querrán independizar de España, ¿no? Esto. Bueno, pues estos son los famosos criollos, pues son descendientes de los blancos, de los españoles que vinieron a América, ¿no? Que son los que formarán las élites
y para tirar el bacalao, ahí, como siempre, como ya sabemos. Y ya está. Aquí ya estaría. Mira qué rapidita he sido hoy. Pues nada, este sería este tema, así rápidamente. Y bueno, espero que como a mí os sirva para estudiar, que ya se acerca el examen este año. Y bueno, pues espero que os venga bien. A mí me viene fenomenal hacer esto. Así que pues nada, disfrutarlo. Y nos vemos en un próximo, bueno, me oís en un próximo vídeo. Hasta luego.